¿Cómo están ustedes? Gracias por acompañarnos en esta mesa de trabajo de Fútbol Sin Censura. Siguen los ecos y seguirán durante un buen tiempo acerca de más que los resultados, o no solamente de los resultados espantosos del Tri, sino de la actitud que asumió el Chepo de la Torre, que han causado en verdad pues, una molestia generalizada. Los medios de comunicación, yo diría que en un 80-90%, están todos hablando de que ya es urgente que el Chepo deje el timón de la selección. Y ¿saben qué? El 100% de la gente. No he escuchado ni en mi Twitter, en un lado, ni en la calle, gente que me pare o me diga que debe de seguir el Chepo. Algunos me preguntan quién sería, pero toda la gente está indignada también porque el Chepo, por la postura que asumió el Chepo en la conferencia de prensa de ayer. Saludo con mucho gusto a Jorge Bitker. ¿Qué tal, Carlos, Alejandro, José Luis? Cristi, ¿cómo están? Buenas noches. El día lunes será fundamental, puede ser ya el último día del Chepo La Torre. Aparentemente hoy la calentura de los directivos es brutal. Hoy ya lo hubieran cesado muchos de ellos. Habrá que ver qué pasa el lunes, pero todo hace pensar que sí habrá cambios en la selección. Y yo me quedo pensando si había un directivo que lo apoyaba a muerte, que había dicho que continuaba pasara lo que pasara, que dijo que el 6 de septiembre iba a estar ahí. No tendría también que irse con el Chepo, ¿no? El caso de Héctor González Iñárritu, que no ha hecho una mala labor, o más bien, no todo su trabajo ha sido malo, pero está claro que en esta etapa es también responsable de estos Pero factores. mucho, por supuesto. Sí. José Luis, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un placer saludarlos, Cristi, Jorge, Carlos, Alejandro. Buenas. Pues mira, yo sinceramente, pues por mí pueden hacer lo que quieran, sinceramente, después de esta patética situación. Lo que me queda clarísimo es que la situación del fútbol mexicano en cuanto a selecciones nacionales o en la selección mayor, pues en cada ciclo se repite, es reincidente. Empiezan muy bien, aparentemente, de repente empiezan los conflictos, problemas, se empieza a caer el nivel competitivo, empiezan las alarmas, las angustias, hasta que simple y sencillamente cortan un proceso y viene el relevo, y el relevo pues termina como un héroe porque trata de rescatar un pase, una participación a una Copa del Mundo. A mí me parece patético, la gente no solo está cansada, sino que además fastidiada. Creo que no lo merecen, los aficionados al fútbol no lo merecen, esta falta de regularidad, esta falta de consistencia, y es el reflejo, se refleja prácticamente en los resultados. O sea, sobre todo, a mí no me sorprende. Sobre todo, José Luis, esa falta de respeto. Claro. Alejandro, ¿cómo estás? Bien, buenas noches, compañeros. 3 grandes grupos hay alrededor del tricolor y alrededor de los equipos también. Uno encabezado, y lo digo así, por Justino Compeán, no porque él tome todas las decisiones, él es el gran vocero de quien ya sabemos, ¿no? Que está detrás de los hilos finos del fútbol mexicano, y encabeza al grupo que habla mucho de continuidad, ¿no? Que siempre está con ese mismo discurso de continuidad, pase lo que pase, como si de verdad pudieran ellos tomar esa decisión de, sí, y si no vamos al Mundial, continuidad y cómo ven. No, como si no les importara. Por supuesto que no va a ser así, pero está ese grupo, ¿no? Está un grupo en medio que no soporta el Chepo, que ya no lo quiere, pero que dice, viene Tomás Boy, viene Miguel Herrera, porque Vucetich ya dijo que no 2 veces, y Bielsa no va a aceptar venir de bomberazo. Entonces, mejor que se quede el Chepo. Y está un tercer grupo que dice, así venga Mesa otra vez, que ya se vaya Chepo porque no vamos a ningún lado con él. Un revulsivo es lo que necesita el Tri. Y ellos son, como dice George, los que están más calientes y los que al final lograron una reunión extraordinaria, que es la primera alrededor del tricolor, que se da así de manera urgente en este periodo, en esta época. Para el próximo lunes, exactamente, en esta época de José Manuel de la Torre, el Chepo. Y todo, o sea, y lo lograron gracias a este discurso de ayer de no me importa nadie, ni los medios, ni la gente. A mí me paga la federación, a mí me pagan los presidentes. ¿Quién quiere? Y son los que me pueden poner o quitar y todo esto, ¿no? Entonces, cuando ven este discurso es cuando sí logran, a ver, no, aquí hay que revisar algo. De todas maneras, hoy, la taleguilla, el discurso, la frase sigue siendo hay continuidad y se queda el Chepo. Lo único que vamos a hacer es explicarles y calmarlos.
Bueno, pues yo no me la trago. Yo pienso que el Chepo ya llegó a su límite. No solamente por sus resultados, insisto, no solamente por eso, sino más aún sumándole la actitud que ha tomado. Es una actitud que no se puede hacer, inaceptable totalmente para un técnico nacional, por donde se le vea. Hoy estuve revisando la conferencia de prensa del Chepo con preguntas, los nombres de los periodistas, el lugar para el que trabajan, y la pregunta y la respuesta del Chepo es indignante. Indignante lo que hizo el Chepo ayer en esa conferencia de prensa. Cristi, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas noches, pues ya mejor, ¿no? Porque ayer sí estaba medio triste por lo de la selección mexicana, pero pues bueno, ahora queremos saber su opinión sobre este partido que acaba de pasar y todo lo que está sucediendo con esta selección. Así que vamos a la pregunta de esta noche. Tras este nuevo fracaso del Tri, ¿crees que el Chepo debe seguir al frente? Recuerden participar con nosotros en @sincensura_AIM y con el hashtag #sincensura. Esperamos sus comentarios para comentarlos en la mesa. Aclarar que al frente de la sección, no al frente del pelotón de fusilamiento. Son cosas diferentes. Selección, Ahí ya ha estado y la libra, ¿eh? Siempre Oye, está pero bien. el dato que daban ayer de lo que gana el Chepo, pues también no está como para que sea tan abierto, ¿no? Yo creo que él se va a aferrar a esa cifra, pase lo que pase. Entonces, ahí también se presta para que uno piense, bueno, no tiene dignidad, no tiene vergüenza profesional y además tendrá mucha necesidad. Pues yo no creo que tenga demasiada necesidad, No, para sino nada. que hay un sentimiento Es una ahí que te pregunta, ¿no? genera pues la codicia, ¿no? Te genera esa situación amarrada al dinero, ¿no? Sí, más adelante, ¿no? Claro, lo Platicamos eso. platicamos más adelante, claro, porque ya vamos a ir a un corte, pero tenemos que saludar con mucho gusto a Enrique Beas, que ya está en Chicago. ¿Cómo te sientes, Enrique, ahora que ya no está la selección, que ya no está el Tri? ¿Qué pasa con la vida de un periodista que está tan pegado a una selección y que de pronto se te desaparece, te dejan medio huérfano? ¿Cómo estás? Digo, buenas noches, compañeros. La verdad, muy bien. Los escucho muy tristes. Es jueves, amigos. Ánimo, ya se va a acabar el fin de semana. Falta un brinquito más. Y hoy Justin Verlander no salió victorioso en el U.S. Cellular Field, ganado el equipo de los White Sox. Siempre hay historias deportivas que contar y al final del día, afortunadamente, uno que tiene esta vocación, pues las encuentra, ¿no? Y están en cada esquina. Hoy Panamá, por ejemplo, tiene una historia dignísima de triunfo y de vida de un par de jugadores que les platicaré adelantito, en donde han hecho absolutamente de todo para ganarse un puesto en esta selección y que seguramente a lo mejor van a ser tomados en cuenta para los partidos de eliminatoria, tomando en cuenta que Panamá nunca ha ido a un mundial y que está en la antesala de ganarse la mitad de un boleto para la Copa Confederaciones de Rusia, ¿eh? Muy bien, Enrique, vamos a hacer una pausa y regresamos contigo. Enrique, regresamos contigo. ¿Nos podías repetir los últimos 20 o 30 segundos de tu participación en el corte anterior, por favor, para que de ahí nos sigamos? Claro que sí. Mira, hablando ya de alguna u otra forma más centrado, porque ayer he de reconocer que metido y sumergido en un trance, sin duda alguna, de lo que fue el partido, porque no dábamos crédito a lo que estábamos viendo en la cancha, y luego la reacción de los propios jugadores, del propio Chepo de la Torre en la conferencia de prensa, ¿no? Tranquilizamos un poco las ideas, penúltimo viaje ya antes de regresar a la Ciudad de México, de alguna u otra forma la continuidad, porque todavía queda el compromiso en Estados Unidos, en Ohio, y también en Costa Rica, ¿no? Para cerrar este año la eliminatoria, en donde de alguna u otra forma, también hay que ser muy sinceros, se tiene este deseo y este anhelo, ¿no? De que la selección mexicana esté en el Mundial. Uno se queda pensando muchísimas cosas. La primera de ellas, compañeros, que me gustaría compartir, es algo que yo no había vivido en mi carrera profesional, que es el tema de los paisanos en Estados Unidos. Algo que me termina doliendo, ¿no? Algo que me termina pegando es este cariño que se le tiene a la selección mexicana. Ayer, por ejemplo, en el Estadio Azteca me queda claro que a partir del minuto 60, cuando cae el 2-1, en lugar de tener un apoyo del propio aficionado, hubiera sido una olla de presión que incluso hasta hubiera sido un marcador más holgado a favor de Panamá, de que incluso se hubiera volteado la propia afición del Estadio Azteca, que hoy ya no aguanta tanto el tema de la selección mexicana. Pero ayer en el Estadio de los Vaqueros de Dallas había más de 65 mexicanos,
Carlos, porque estuvo muy curioso ese trance que hubo de varias personas supuestamente con el mismo boleto, pero es mentira porque había muy buen número de estadounidenses en el partido contra el equipo hondureño, pero cuando empezó el Juego de México, pues se cambiaron la roja y blanco y se pusieron la verde, o literal, no sé cómo hicieron el chanchullo, salieron y regresaron, algo pasó, pero en serio, el estadio estaba repleto de verde, y hasta el minuto 93, con el tiempo agregado, no dejaban de alentar y de apoyar. ¿Y saben por qué me duele, compañeros? Porque me lastima de alguna u otra forma como periodista, y sin clavarme en un discurso ahí todo trágico ni dramático, que vengan a reírse de ellos, ¿no? Que con una facilidad tremenda, más allá de tantos partidos de exhibición y todo, constantemente le traigan un producto que a mi entender, por lo menos lo de ayer, no es una selección mexicana. Y eso creo que ya es una falta de respeto para ese aficionado que el mismo Chepo de la Torre terminó rematando esta teoría, ¿no? Que el aficionado le vale 2 cacahuates, sea en México, sea en Estados Unidos, sea en las redes sociales, sea en el lugar en el que sea, al Chepo de la Torre le va y le viene, y le hace pero, lo Enrique, que hizo a Juárez, lo que Pérez Prado, le vale 2 Enrique, cacahuates al aficionado y no se vale. no le ponen una pistola al aficionado, ¿eh? O sea, es culpa de ellos. Ellos son los fieles, ellos son los leales, ellos son los que pagan lo que sea y se quedan sin lo que sea, pero que no les quiten a su tri. Y ellos son también en parte responsables de recibir esto que les están dando desde hace muchos años allá en Estados Unidos cada vez que se para el tricolor, que más bien es rara a la vez. Manipulación mediática. Pues, ¿no, pues Ale? entonces sí, es la manipulación mediática o lo que sea, pero No, también y además ellos pueden está- tomar sus decisiones en primera y en segunda. La burla no nada más fue para ellos, fue para todo el país, para todos los aficionados, aquí y allá, a la selección y al fútbol mexicano. Lo que pasa es que la ven chantajeados porque se explota precisamente esta cultura de la nostalgia, ¿no? En donde, bueno, pues están en los Estados Unidos, no pueden regresar a México, sin embargo, bueno, pues es una parte de ellos el ver a la selección mexicana de fútbol jugar en el lugar donde están ahí o hacen el esfuerzo para poder acompañarlos. Y bueno, pero también aquí hay una situación de contexto, Enrique. O sea, no es lo mismo estar en una semifinal de una Copa Oro, por muy abollada o por muy devaluada que tú quieras, a tener esa serie de partidos moleros en donde los tienen puebleando, en donde los tienen endosados, en donde no cumplen con esas expectativas. Y es un verdadero, es patético ver un equipo que no tiene seleccionados de esa calidad que pueda responder a sus expectativas. Eso es lo realmente patético para ellos y para nosotros. Pepe, perdón que te interrumpa, pero es que también el problema es que la federación se creyó el buen paso que se tenía con la selección mexicana para creer que podemos armar 2 selecciones completamente competitivas. No, O sea, pero por yo favor, digo, no vamos a ser lo mejor cándidos, es- Enrique. Pero a ver, Si Enrique, se hubiera apoyado con jóvenes, no con un Rafa Márquez Lugo, no con jugadores ya que seguramente no van a tener más oportunidades en la selección mexicana, hubiera sido más sensato decir, a ver, vamos a ir con un equipo sub-23 porque vamos a apoyar a los jóvenes, vámonos, ya si el resultado es otro, bueno, pero estamos apoyando un proyecto. Esta Copa Oro, híjole, es risible por donde se le vea. pero, pero- ¿sabes qué, pero- Enrique? Perdón. A ver, de entrada no podía ir con la misma selección, la selección mayor, porque está la Confederaciones y yo creo que todos Ese sí ya no es culpa de la federación. hubiéramos dado prioridad a la Confederación sobre la Copa Oro. De hecho, yo te diría, la Copa Oro, sinceramente, ni siquiera era un objetivo importante en el año. O sea, había licencia para perderla incluso, siempre y cuando, de alguna manera, pues fuera con un equipo alternativo y coincido Como la Copa contigo. América, ¿no? Y coincido contigo, donde hubiera jóvenes, donde fuera una apuesta de cara a futuro y que sirviera de algo. Hoy se desgastó más al Chepo La Torre, que además demostró que lejos de revertir la situación está sin ideas nuevas y está entercado en su forma de trabajar, y se utilizó a jugadores que, sin ser jóvenes, no han sido materia de selección constante y sonante a lo largo de sus carreras, lo cual es reflejo en un país donde ha habido tantas convocatorias, incluso para partidos en fechas que no son FIFA. Pues me parece que deja ver que este grupo fue hecho al vapor, improvisado, con jugadores alternativos. Entonces es un fracaso perfectamente previsto, que se podía presupuestar. Lo triste, lo penoso, a mi juicio, es que efectivamente se abusa del interés que genera la selección en nuestros compatriotas del otro lado de la frontera, pero también coincido con Alejandro, ellos también son responsables porque han ido a apoyar a selecciones B, C o D, Claro. cada vez que juega México. Y esta Copa Doble de Oro existe porque ellos ahí están. Sí, claro. Y entonces la CONCACAF
ve que hay negocio ahí y ahí les va. Y si la pagan cada año, la van a llevar cada año a Estados Sí, Unidos. pero también es cierto que es una injusticia, porque si estás en el desierto y te venden agua, pues aunque sea sucia la compras. O sea, la gente allá está necesitada, quiere saber algo se le llama el mercado de la nostalgia, me parece que muy bien bautizado, porque por eso no van, ni siquiera a lo mejor ni les importa tanto la calidad del espectáculo, lo que quieren es ver una bandera nacional, sentirse juntos, ver a tantos mexicanos con sus bigotes, sus sombreros, sus chales, sus cosas. Ese es exactamente de lo que están abusando los organizadores de este tipo de Pues cosas. que vayan a ver a Vicente, ¿no? Enrique, Carlos, tenemos que hacer una pausa, Enrique. Enrique, perdón, tenemos que hacer una pausa y volvemos contigo. Es que es tan difícil de entender lo que pasó. Nos vamos a ir otra vez con Enrique Veas hasta Chicago, que le tenemos que buscar algo, queremos encontrar una causa, y no es una sola cosa, ¿no? Pero la realidad, Enrique, es que sí es un asalto en despoblado lo que le hacen a esa gente necesitada de algo de su país. Sí, compañero, yo quería de alguna u otra forma llevar a cabo a manera de conclusión esta idea y esta reflexión que sin duda alguna le he pregonado en esas 3 semanas que he estado en Estados Unidos, porque yo lo llevo al parte de que la federación se ha manejado y cada vez más, y eso lo entiendo por cómo por hoy se vive el deporte espectáculo, como una empresa, ¿no? Hay empresas que llegan a su tope de producción, a su escala de producción, y entonces ya no pueden producir la misma bebida alcohólica, por ejemplo, o la misma comida chatarra, o pongamos el ejemplo, insisto, que quieran. A partir de ahí, la sociología empresarial lo que te dice es, en este momento, o cambias tú tus niveles de producción o tus estatus de cómo generas la calidad del producto, o tienes que avisar a tus consumidores, ¿no?, que este producto no es 100% carne de res, por ejemplo. Sí. Y creo que la Federación Mexicana de Fútbol, si quiere ser una empresa de primer mundo, ir cambiando poco a poco la ideología, creo que ya también va a ir siendo muy sensato que a este producto Selección Mexicana vía Zoom ya también le pongan un alto, porque sí se están aprovechando demasiado de la nobleza, que es cierto que son protagonistas y culpables y corresponsables de este tema, pero si hay algo que la Selección Mexicana no ha podido dar el brinco en los últimos años para un crecimiento deportivo, vamos a ser muy sensatos, es el tema de Estados Unidos. Fíjate. Vean el trabajo que se está haciendo con las generaciones juveniles y los éxitos que hay. Es porque juegan en todos lados, menos en Estados Unidos. La selección mayor es la única que sigue jugando en Estados Unidos y es una de las que más le ha costado pasar de esos famosos objetivos llamado quinto partido, que incluso estamos en riesgo del Mundial para incluso poder llegar a ese supuesto del quinto partido. Enrique. Entonces, creo que hay una conclusión muy real. A ver, Enrique, yo te voy a hacer una pregunta. Por lo que estoy escuchando, tú acabas de hacer una propuesta. Acabas de proponer que esos juegos en Estados Unidos se controlen, se minimicen y que no se abuse de ellos. Así lo entiendo, ¿no? Sí. Bueno, es una propuesta. Es una propuesta. Que la federación sea una empresa responsable. Si quiere ser una empresa de primer mundo, correcto, de calidad internacional global, correcto, que cambie su estatus, su ideología. Lo quiero subrayar porque luego preguntan que por qué no sugiere uno algo, que nada más critica uno. Es que en la crítica normalmente la crítica lleva ya implícita la respuesta o el argumento o la sugerencia de una mejoría. Si decimos que esto está mal, quiere decir que hay algo que se puede hacer bien o se debe hacer mejor para que esto deje de estar mal. Tú acabas de decirlo. Entonces, lo quiero recalcar porque a mí me parece que tu cuestionamiento, si la federación fuese una empresa responsable, bueno, ahí empezamos a tener algún problema, porque si algo ha demostrado la federación es que no tiene ni pizca de ética profesional, ni pizca de nada más, que lo único que le interesa a la federación es le das un peso y te acepta lo que quieras. No, Carlos, es una pena. Ahí un poco, Carlos, pero sí hay varios que están trabajando y trabajando fuerte, y me consta, Carlos, ¿no? Y digo que algunos a lo mejor sí nada más estén viendo el tema económico, es otra cosa, pero hay gente que vale la pena, ¿eh? Hay nuevas generaciones dentro de esa federación que está intentando hacer cosas, ¿eh?
El problema es que se sigue gobernando al final del día, que la última toma de decisiones pues sigue siendo con la misma línea de trabajo, ¿no? De money. Sí, Oye, hay que equilibrar un poco, ¿no? O sea, porque finalmente, lo comentabas, muchas selecciones con límite de edad mexicanas pueden hacer giras por Europa, por Con ese Sudamérica, dinero. gracias Claro, al dinero, a los claro. recursos que genera la sección mayor, Claro, jugando claro. partidos a veces moleros en Estados Unidos. Yo creo que habría que buscar, exigirle a Zoom, eso sí, oye, perfecto, hagamos buen negocio, pero invierte más en, primero, rivales de mayor nivel, de mayor jerarquía, para que no juegue contra Ecuador B cada 6 meses o contra Venezuela B cada año. Y la otra también, que es un factor que a mí me parece que influye en que no sean partidos a veces tan bien aprovechados en Estados Unidos, es incluso hasta los árbitros, porque te imponen árbitros de la Federación Estadounidense de Fútbol. Ahí también habría que buscar matizar, y yo creo que eso ayudaría, y sí coincido con Enrique, mínimo una vez al año, una fecha FIFA con 2 partidos en Europa, jugarlos sí o sí, que además ahora ya tienes una base de seleccionados en Europa, entonces podría ser incluso... O sea, justificaría. casi te oí positivo. como Y que encuentren diciendo... los modelos para venderlos y también va a ser negocio, Jorge. ¿De Sí, qué? claro. ¿De qué? No, Porque pero es difícil. No hay Mira, tantos, mira, que no hay a mí- tantos mexicanos en España, allá, ¿no? o sea, allá. No, ¿Y quién la te va? verdad, no les interesa. la verdad Pero lo que- que padre suena todo esto, pero, híjole, Enrique, yo creo que somos demasiado cándidos o no sé qué está pasando. Yo recuerdo hace algunos años, cuando también a Decio de María, cuando todavía era secretario general de la Federación Mexicana de Fútbol, acompañado de Justino, se le cuestionó sobre esta situación que tú en este momento estás planteando, Enrique, y el tajante fue directo y al grano. No se puede. ¿Por qué? Necesitamos el dinero. Hay que pagar nómina, hay que pagar logística, hay que pagar mucho de lo que ahora la selección mexicana nos da, los equipos de la primera división nos da, el financiamiento para las diferentes divisiones y otras selecciones. Entonces, esto no es nuevo, Enrique, o sea, simple y sencillamente el dinero es lo que... por eso el Chepo dice, yo estoy aquí porque los dueños me contrataron, pero además, lo que no sabe es que perdón, los que pero- pagan mandan. Pero Pero Así de perdón, fácil. creo que nos perdimos del Hablando del tema, tema de Enrique. dinero. Nos perdimos del tema porque hasta donde yo veía a este equipo nacional y a este fútbol mexicano, ese dinero sí se estaba empleando bien y ese dinero se invirtió en selecciones femeniles que ya llegan a los mundiales y se invirtió en selecciones infantiles que Y ya ya tienen ganaron 2 uniformes, mundiales por lo menos. y se invirtió en selecciones juveniles que también iban bastante bien. O sea, Pero eso por lo justi- menos ahí estaba. Pero eso justifica que le des a otros cientos de miles de personas Yo un repito, espectáculo de quinta. O sea, yo repito, como Robin Hood le quito a los... No lo justifica, pero si también aquí Lo llegan explica. los Rolling Stones y vienen con un grupo ahí, con una alineación de tercera y la tú gente sabes, va a verlos. La publica la alineación porque Exactamente. no sorprendieron. Ay, No, llegó no el fue un Chicharito, engaño. no, sabían que iba a estar la Yuna ahí y No fueron fue- y pagaron el boleto. exactamente, es bronca, o sea, no los tratemos como tontos, ¿no? O sea, son gente pensante que decide que pasa- ok, la nostalgia y todo, pero va y le pone su dinero. A mí me parece que el tema es y sigue siendo el Chepo más y la, allá de los y la carteles. mala calidad del fútbol, ¿no? Hacemos una pausa, Enrique, regresamos contigo. Cristi, redes sociales. Pues la verdad no hemos encontrado ese mensaje que me pidió de que apoyo al Chepo, porque pues no hay apoyo al Chepo en las redes sociales, así que les recuerdo la pregunta de esta noche. Dice, tras el nuevo fracaso del Tri, ¿crees que el Chepo debe seguir al frente? Y participa con nosotros con el hashtag sin censura. Daniel Soner 10 dice que se vaya el Chepo, no tiene idea de cómo Ok. acomodar al equipo, ni sabe cómo motivarlos fuera, así que está muy molesto, bastante molesto, dice que se vaya. Y vamos con otros tweets, dice Carlos Montemayor, ¿por qué al Chepo le toleran más y no lo han corrido, no han hecho nada? Y a Hugo, por lo menos enseguida lo corrieron e hizo más. Andrés Vallejo también nos comentó que no serviría de mucho que el Chepo deje al Tri si no se van los patrones de la Femexur. Bueno, ahí está las un medio televisoras. apoyo. Bueno, sí, tal Ahí vez está, apoye ahí un está. poquito al Chepo, pero sigan mandando sus respuestas en @sincensura_AIM y si están apoyando al Chepo, mándenla porque no la encuentro todavía. Sí hay un apoyo aquí, Chepo Oficial, dice que- no es cierto. Oye, pero tienes uno muy bueno, coméntalo. no, por ahí no lo encuentro, fue hace rato, pero decía que Tena iba a aceptar llegar a la sección,
pero que el auxiliar iba a ser el Chepo La Torre, ¿no? O sea, Bueno, Enrique, vamos a despedirnos contigo. ¿Qué más nos puedes decir? Nada más para cerrar ese tema, y tiene toda la razón Alex, claro que el tema es el de Chepo La Torre, solo que de ahí se abrió la pregunta de qué se siente, y solamente compartía esas pequeñas reflexiones, compañeros, que seguramente ya tendremos oportunidad. Pero no reflexiones, Quique, a chambear. No, no es cierto. Oye, no, pero te quería yo preguntar, porque tienes un dato muy bueno. Andan encuestando a jugadores y parte del personal que viaja siempre con la selección, ¿qué les parece el Chepo y todo esto, no? Sí, más que el Chepo de La Torre, digo, va muy enfocado para el Chepo de La Torre, pero es como un reporte, ¿no? Tengo entendido que va a haber una reunión extraordinaria a inicios de semana, ¿no? Porque Justino Compeán está, no sé si el lunes o martes, porque Justino Compeán tiene que estar en la final, no sé si Justino Compeán viaja el mismo domingo terminando el juego y el lunes ya reporta ahí en la federación, con de hecho varios dueños que sí tienen cuentas, y además pues entonces están aprovechando para hacer este ejercicio, para sacar el reporte, y no solamente, insisto, el tema Chepo, va muy enfocado para él, pero de todo lo que se está trabajando en la federación en general. Y la otra cosa, compañeros, pues aquí, y que conste que aquí lo vamos a ir primero, y mañana les vamos a dar toda la nota, pero hay una sorpresita el sábado aquí para la banda de Chicago, se van a juntar dos grandes dieces, uno brasileño y otro mexicano, pero ya luego les platicamos de qué se trata. Ahí les dejo nada más en la mesa. No, ya cuéntalo, ¿qué es eso? Sí, de una vez, dímelo. ¿Qué pasó? De una Estamos sin vez. censura. Claro, venga. Digo, ahí a lo mejor hasta esa persona que anda diciendo que la selección es un desmadre, pues seguramente va a venir a hacer unos cuantos desmadres acá, entonces vamos a divertirnos un poco, pero Bueno. ya platicaremos un poco de esto mañana. Ok. Gracias, Enrique, muy amable. Pásala bien. Buenas noches. Bueno, otro de los temas importantes que ha pasado a segundo término por este asunto de las elecciones, esas declaraciones del Gato Ortiz que pues desnudan la falta de transparencia, la forma en cómo se trata el dopaje en el fútbol mexicano, cómo se soslaya, cómo se esconde, cómo no se hace y cuando se hace incorrectamente, cómo los directivos de algunos equipos interfieren para tapar las cosas en complicidad con la Federación Mexicana de Fútbol y los directivos de la liga. O sea, el dopaje, que es una de las plagas, de las lacras del deporte a nivel mundial y que hay que combatirla con todo lo que uno tiene, está siendo soslayado en nuestro fútbol. Por eso yo voy a insistir semana a semana, aunque me tilden de loco, para que el público conozca a través de los medios de comunicación los resultados semanales que se tienen que hacer de las pruebas antidopaje para por lo menos 8 jugadores por temporada, por jornada. Así es que bueno, ahí está. Vamos a hablar de eso, del Gato Ortiz. Sus declaraciones son tronantes. Y ayer no pudimos. ¿Las podemos empezar a escuchar? Claro. Adelante. Venga. Yo siempre, aparte de ser un negocio, es un deporte donde cada quien ve por lo suyo, cada quien ve por sus intereses y no se preocupa por los demás. No, siempre. Yo en ningún momento he cambiado de opinión. ¿Por qué? Porque me tocó en muchas etapas, incluso la primera etapa que yo viví en Monterrey, donde no le pagaban a uno y el otro, mientras le pagaran, no decía nada. Cuando en realidad somos un equipo, cuando en realidad si le pagan a uno le tienen que pagar a todos, y eso nunca existió. Y así te puedo contar infinidad de cosas que me pasaron. Entonces yo nunca vi el fútbol como una familia, como dicen que es una familia el fútbol. Familia a lo mejor en la tribuna, pero sí en lo que es la institución o lo que es el compañerismo, hasta ahí queda, como un compañerismo por ser parte de un equipo, pero fuera del vestidor o fuera de la cancha, en realidad cada quien ve por sus intereses. Bueno, lo del doping, te lo digo así de frente, me dolió más lo del doping, la etapa esa, fue una etapa donde yo me sentí derrotado, que se me derrumbó la vida, a la etapa que estoy viviendo ahora. Porque en esa ocasión yo sí hice algo para que me afectara.
Yo me metí al gimnasio, hacía gimnasio, después me iba a entrenar y bueno, uno siempre quiere más. Por ahí se dio la posibilidad con uno de los instructores de tomar un suplemento que estaba prohibido. No me importó en el momento, no pensé en las consecuencias. Me tocaron como alrededor de 4 o 5 doping aquí en México y no me salió nada. Entonces yo me confié y lo seguí tomando. Al momento de ir a jugar a Colombia, la Copa Libertadores, me toca el doping y ahí fue donde realmente sí hacen el examen, donde sale positivo por tomar oximetalona. Y después de un mes viene la Conmebol. Bueno, ahí está ya la confesión de un hombre que se dopaba y que dice, pues en México me hacían los exámenes y nunca pasaba nada. Llegamos a Colombia y ahí sí me agarraron exactamente lo mismo que pasó con el clenbuterol. Entonces tenemos motivos para pensar que efectivamente en el fútbol mexicano hay doping, pero que la federación, como todo, lo quiere esconder abajo, como la basura abajo de la alfombra, como si no fuera algo serio. Volvemos. Bueno, me parece que vamos a seguir escuchando al Gato Ortiz hablando de varias cosas, pero me gustaría también que ustedes opinaran del tema, porque a mí me parece un tema trascendental para el fútbol mexicano. Sí, ya lo hemos platicado en algunas ocasiones. Tú has insistido en eso y me parece que es un buen punto para generar esa transparencia que nos encantaría que existiera, pues no solo en el deporte, no solo en el fútbol, sino en el país, ¿no? ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas es como un asunto de enriquecimiento ilícito. O sea, si tú abusas de sustancias que están prohibidas o no abusas, utilizas sustancias que están prohibidas para ser mejor que los demás y para ganar dinero, al final, pues este es tu trabajo, pues te estás enriqueciendo, estás ganando dinero de manera ilegal. Y estás violando el fair play. Por supuesto que sí, ¿sí? Le estás viendo la cara a la gente, estás compitiendo deslealmente contra tu gremio y una serie de cosas que, bueno, vienen de una cosa muy sencilla. Te estás dañando a ti mismo, ¿no? Eso ya es la base, es lo más importante, que hay gente que no lo piensa así y dice, no, pues vamos a abusar o incluso vamos a enfiestarnos, ¿no? Porque, a ver, pues digo, al final de cuentas, con tanto dinero, con tan poca educación, lo digo con todo respeto y con mucho cuidado, y con tanta fama y con tanta gente de este tipo que se les acerca, ¿no? Pues a veces ni siquiera se trata de rendir más en la cancha, sino de la fiesta en la noche anterior, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas, pues sí tienen que ser controladas. Y hay una infraestructura para controlarlas. Hay una infraestructura para tener cuidado. Y un reglamento, Alejandro. Y un reglamento que además te sugiere FIFA que lo apliques, pero no te obliga a hacerlo. Entonces, al final de cuentas, tener todo eso a tu mano, tener la forma, económicamente hablando, de hacerlo y no hacerlo, es sí propiciar la trampa en tu Yo creo que es fútbol. peor que lo que el doping representa per se. Sí, no sé. O sea, no, porque yo si creo tú que los tienes dos, la porque aquí es infraestructura- el que lo hace que está terrible, que Sí. ni siquiera sabe que está haciéndole un terrible daño a su cuerpo o abusando y repito, compitiendo deslealmente contra su propio gremio. Está haciendo trampa, es un tramposo. Ese es uno. Es un tramposo. Ese es un tramposo, ok. Ese es uno. Pero hay otro tramposo que se lo permite. ¿Por qué? Porque no voy a hablar mal de mi propio negocio, que tú los has escuchado, Pero que a lo ver, dicen mucho. claro. A ver, no hay que escupir para arriba, no vamos a hablar mal del camello y no sé qué. Ese discursito que tienen muchos directivos, que caramba, no, al contrario, habla bien de tu camello, cuidándolo bien y dándole pues todos los tratamientos que necesita para poderlo vender bien. Claro. Oye, para mí es un tema toral, fundamental en un fútbol que quiere y que incluso hoy comercializa su imagen. Yo imagino que esta compañía que ha invertido buen dinero en el fútbol mexicano no querrá estar relacionado con un medio sucio, Claro. donde hay gente que se mete drogas, donde se permite, donde se solapa. Me imagino que es un tema delicado. Ya olvidémonos de la cuestión deportiva, de los que somos unos idealistas y pensamos en la lealtad y pensamos en los valores del deporte. Olvídense de eso.
cuiden su negocio. Ni como negocio va a funcionar un fútbol con semejante nivel de cochinero que hay en ¿Ves este que como tema. no se los piden, George? O sea, tú Sí, estás claro. diciendo un punto importantísimo. Claro. Llego yo, banco con $25 millones y te compro los derechos de tu producto. ¿Me puedes enseñar los reportes del claro. antidoping? ¿Me puedes enseñar esto? ¿Me puedes enseñar? Porque claro. tienes Yo derecho, creo- porque lo estás no, pagando. no, yo creo que Por sí, supuesto lo que hacen. deben de cuidar y No sí lo lo hacen. deben de exigir. Yo creo que sí lo exigen. No. Porque además todo va en No, función a no sé, resultados. No sé, pero fíjate, hay quien ha querido minimizar estas palabras y descalificarlas porque vienen de alguien que está cumpliendo una pena, cometió un delito, es un delincuente o participó en delitos, la verdad, penosísimos que también... Graves. Muy graves, que también lo tienen donde está por algo, pero también yo le doy la validez primero porque se trata de un tipo que estuvo 12 años en la primera división mexicana, de un tipo que dio positivo en un examen fuera, nunca acá, y bueno, lo que dice, a mí lo único que hace es ratificarme mis tremendas sospechas, casi certezas, tristemente debo decirlo, en este tema. Y voy a numeritos, no es una regla matemática, no voy a de alguna manera descubrir ningún hilo negro, simplemente si tenemos las tablas por ahí para ver cómo es posible que internacionalmente hablando tengamos 11 casos de jugadores mexicanos que han dado positivo o que se les ha detectado sustancias prohibidas. Estoy incluyendo ahí a Claudio Suárez, cuyo caso FIFA dejó ahí a medias, y a ver si vemos la lista, Pero, por favor. a ver, dejó a medias porque ¿qué te digo? El El proceso. procedimiento Sí, por eso no digo. fue correcto, pero sí dio positivo. Ok, por eso digo, son 11 casos de jugadores mexicanos que fuera del país dieron positivo a sustancias prohibidas. No hablo de doping porque también está el caso de los 5 que estuvieron en Copa Oro y que bueno, se trató de otra manera. Fue segmentada la tabla jugador por jugador, pero resulta que son 11 casos de 1997 a la fecha. Ok. Señor productor, ¿podemos por favor poner otra vez las tablas? Desde el principio. Sí, porque es muy importante, Jorge está queriendo pero darle o un sea, seguimiento. mira, está bien que yo creo un poco la lista más A ver, ahí está, completa, vamos. no un caso por caso, pero bueno, empezamos con Claudio Suárez en confederaciones, FIFA fue el que detectó, y bueno, por un problema de procedimiento no se llegó a nada, no hubo castigo para el emperador. Después, en el 99, Copa América, Tirón Chávez y Raúl Rodrigo Lara también pasaron por esto, Conmebol los detectó. Nos topamos con Aarón Galindo y Salvador Carmona en confederaciones, Omar Ortiz en Libertadores y los 5 casos de Copa Oro. Bueno, a lo que voy con todo esto es que resulta que yo hago numeritos y digo, anualmente el futbolista mexicano en competencias internacionales se debe someter o deben hacerse a jugadores mexicanos cerca de 50 pruebas por año, ¿no? Porque estamos hablando de 1 o 2 torneos en verano, que se hacen 2 exámenes por partido, a lo mejor en algunos torneos es nada más en instancias importantes, no en la primera fase, en fin. Pero bueno, entre Libertadores y entre todo esto, se trata de 50 exámenes antidoping por año fuera del país. Y de esos, pues ya vimos cuántos hay, 11. Muchísimos. Bueno, en México se hacen Se deberían de hacer, sí. Bueno, se realizan Sí. 136 pruebas en cada torneo corto, sin incluir liguilla, más de 150 por torneo, 300 al año. Es decir, en una muestra de 50 por año, nos topamos en todo este tiempo con 11 casos. Y en México. Tendríamos que tener 10 veces más, considerando Claro. las diferencias. Tendríamos que tener, en vez de los 6 casos que hemos tenido en torneos cortos en México, 60 mínimo, para que hubiera una relación sensata entre los exámenes que hacen fuera y el número de exámenes que hacen dentro. Más claro, la verdad, más claro ni el agua. Con mayor razón y por respeto a ustedes, que son los que merecen el respeto de los que ofrecen un espectáculo, tenemos que insistir en que se publiquen los resultados de los exámenes antidoping en el fútbol mexicano. Volvemos. Cristi, ¿cómo vamos? Pues nunca encontramos ese apoyo al Chepo de la Torre y les recuerdo la pregunta de esta noche.
Tras el nuevo fracaso del Tri, ¿crees que el Chepo debe seguir al frente? César José Cortés nos comentó sí, porque si bien no ha andado bien el Chepo, el Pues momento ahí de está. cambiar el timón ya pasó. Pues sí, es un pequeño apoyo, así No, que... completamente apoyo, porque estás No, ya censurando el pasó su apoyo, momento. ¿eh? No. Felipe Sandoval dice, creo que la continuidad es importante, pero en este caso ya no tiene sentido. No debe seguir, urge otro director técnico. David García Martínez dice, no debe seguir, es inaceptable este comportamiento del director técnico. Prefiero a un Tomás Boy que ponga orden, actitud y pasión. Así que estos fueron los comentarios de esta noche de la gente del Twitter. Recuerden escribirnos en @sincensura_AIM. Y para ver nuestros programas, se tienen que meter a imsports.net, ahí buscan programas y de ahí Sin Censura y podrán verlos todos desde que se empezó el programa. Gracias, Algunos. Cristi. Muy amable. Perdonad, me llama la atención cómo es el fútbol de voluble y cómo se ha desgastado tanto el Chepo Latorre que ahora hasta Tomás Boy parece simpático. O sea, mira, digo, siendo claros, es un buen técnico, Tomás Boy sí. tiene su carácter, temperamento, pero también ha sido un tipo que de repente no tiene la mejor prensa y que de repente la gente lo ve como prepotente, como... Claro, toda la muy razón. mal Es como genio. si al rato empiezan a promover al Tuca, ¿no? Sí, en una de esas... O sea, que ahí sería igual de defensivo e igual de lo demás, ¿no? que vuelva Bora ahora. Pero Sí, así de difícil está la situación, para Sí, llegar. sí. A ver, síguenos platicando del tema. Oye, del bueno, dopaje. entonces ya repasábamos los casos de doping en el fútbol, vamos, de mexicanos en el fútbol internacional. Uno, insisto, tendría que haber 10 veces más por cada uno de estos casos fuera adentro. Y resulta que adentro, el primer caso en la historia fue el de Javier Ledesma, la temporada 87-88, que dio por un medicamento, se suspendió al médico del Guadalajara y a él creo que un par de partidos nada más. Pero en torneos cortos, solamente son 6 los casos de doping en primera y en primera A. ¿Desde hace cuántos años? Desde el 96 para acá. Jesús Gómez, Adrián Bahía, Manuel Vidrio, Omar Ortiz, que además el caso de Omar Ortiz lo pongo entre comillas porque lo quisieron, se manejó y lo mismo dijo Omar Ortiz, cuando Conmebol lo sorprende y lo detecta y manda la información a México, aquí se acomodaron para que parecía que también aquí había dado positivo. Sí, y sí. se manejó como que no, es que dio positivo aquí y en Conmebol. No sabemos si así fue. Y hubo los 2 casos en el 2010 también con José Santos Damasceno Tiva en La Piedad y este muchacho José Antonio García en Pumas Morelos. Entonces, no es lógico que siendo sometidos en el plan internacional los jugadores mexicanos a 50 exámenes antidoping por año, tengas casi un caso al año, vamos a decirlo así, y en México siendo sometidos 350, 300 futbolistas entre mexicanos y extranjeros de nuestra liga, resulta que no tengamos ni medio caso por año desde el 96 a la fecha. Por supuesto, no. es obvio que aquí lo están, insisto, lo meten abajo de la alfombra como si fuera cualquier tema. No tienen conciencia los directivos del riesgo que están corriendo los jugadores que se están dopando. No tienen conciencia del ejemplo tan malo que es para la juventud el que se enteren de estas situaciones. Y entonces, pues simplemente, como todo en el fútbol mexicano, cada vez que hay una sospecha de algo, de opacidad financiera en el Querétaro, pum, abajo de la alfombra. Y como hay tantos problemas, uno va matando al otro y se van dejando ahí, se van olvidando los anteriores. Pero si hiciéramos un recuento de los grandes problemas genéricos que aquejan al fútbol mexicano, nos daríamos cuenta que hay opacidad fiscal, opacidad legal, opacidad financiera, opacidad del fair play. No se conocen algunos dueños. Es impresionante lo que pasa en el fútbol mexicano. Y siempre, Carlos, te salen a decir, vergüenza. hay muchos comentaristas que inmediatamente cortan estos discursos diciendo, ¿tienes pruebas? Claro, espérame, sí. Periodismo. Sí. No, policía no. Sí. No soy policía ni me puedo meter yo ahí a ver una orden de cateo, voy a revisar los archivos de la federación o los de CONADE para revisar cada uno de los antidoping, o yo se los voy a hacer por sorpresa como si fuera la guada. No. Entonces, cuando sale alguien como el Gato Ortiz a decir, no, lo que pasa es que es un delincuente. Entonces, a ver, nada más nos vamos entonces a la duda razonable, basada en la lógica y basada en sus propios errores. Y uno de ellos es que el doctor José Luis Serrano, que además de que se le dice que acompañó o que suele acompañar a los jugadores a sus juergas, como en el Centaurus allá en Brasil, se dedica también a revisar a los jugadores. Inclusive, una de sus responsabilidades es que no se anden tomando cosas. Bueno, pues ya le pasó alguna vez
que no, es que se los tomaron y yo no se los había autorizado, ¿no? Bueno, ok. Y luego ya nos pasa también con la nandrolona famosa, ¿no? Esta que dieron varios jugadores mexicanos positivos antes de participar en una Copa Oro y que después los perdonaron. Y él, recuerdo que aquella vez su explicación fue: cualquiera de ustedes, si se hace ahorita un examen antidoping, van a salir con niveles muy altos de nandrolona por la carne mexicana, que tiene, desgraciadamente, niveles muy altos de clenbuterol. de clenbuterol. Entonces, el clenbuterol, se supone que entonces todos los mexicanos lo tenemos y que cualquiera podemos salir positivos en eso. No. ¿Por qué entonces ninguno en la liga ha dado positivo por clenbuterol, que es una sustancia que no se permite a nivel mundial? Entonces, ¿qué clase de controles tenemos en México que eso tan lógico no sale constantemente? O que me enseñen para entonces quitarme la duda, que sí, todos han dado, ¿no? Y que no se toma en cuenta porque la carne en México está contaminada. Y está el caso de los los laboratorios de la CONADE, que ya están certificados por la WADA hace apenas un mes. Sí. Entonces ya no tienen el pretexto, no, es que se mandan a La Habana, no a Los Ángeles, y el proceso se tarda ya mucho. No hay forma. Muy tardado, en fin, no, ya se pueden hacer aquí en México, porque aparte, más allá de que uno pueda dudar, como en alguna ocasión ocurrió cuando Cruz Azul mandó a todos sus jugadores a hacer estudios en la CONADE cuando no era certificado por la WADA y se prestó a muy malos pensamientos. Hoy ya, al estar reconocido por WADA, cada resultado, cada prueba que se somete en estos laboratorios se manda directamente a la WADA. Entonces ya la WADA no es de que échame la mano y ayuda, o sea, en la WADA... Y además ya no se tiene que abusar de la prueba B, o sea... caray, o sea, muchos de los argumentos de no, es que... Es legaloide ese argumento. Sí, es una situación totalmente fuera ya de esta situación, ya no hay escapatoria. Diste. Y claro, punto. No hay... Y es eso, el punto es que Carmona da allá y acá no da, ¿no? Sí, qué casualidad. Nos despedimos con la frase del día que corre a cargo del señor Cuauhtémoc Blanco, que dijo: la selección mexicana es un desmadre. ¿Qué sabrá Cuauhtémoc Blanco? Gracias, Cristi. Gracias, Jorge. Gracias, Carlos. José Luis, Alejandro. Pero sobre todo, gracias a ustedes por habernos acompañado en esta mesa de Fútbol Sin Censura. Hasta mañana.